Hola a todos. Ahora en breve arrancamos con el vivo. Ni bien se une Martín. No podemos sumar. Igual vamos a poner que queda grabado porque siempre consultan. Ahí estamos. Esperemos ahora que se sume Martín y vamos a hablar del tema de hoy, que es básicamente las cauciones por todo el revuelo que hubo esta semana sobre este instrumento financiero. Vamos a hablar un poquito también de lo que son las LECAP y lo que son los plazos fijos, lo que ocurrió con algunos fondos comunes de inversión que invertían en LECAP por unos movimientos que hubo bastante atípicos en el mercado de renta fija en pesos. Hola Ana, hola Eric. Ahí llegó el invitado especial. Hola Fez. Aceptamos la invitación. Transmitir en vivo. Bien, entró de una. Muy bien, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Val? Bien, ¿vos? Muy bien, todo lindo. ¿Vos? ¿Terminaste? Bien, ¿terminaste el día? Terminamos, qué jornada, ¿no? ¿Viste? Con todo este tema de los revuelos de la tasa que ahora vamos a estar hablando, pero hubo un montón de consultas, también con algunas recomendaciones puntuales que hicimos de Google. No sé si te llegaron varios mensajes de eso. Varios clientes lo pudieron operar por su cuenta y algunos tenían dudas porque se juntaba un poco quizás con la cartera tecnológica, pero Claro. lo resolvimos. Excelente. Bueno, ahí está consultando de qué se trata el vivo. Vamos a hablar un poquito de cauciones bursátiles, de qué se trata este instrumento que esta semana fue la estrella. Muchas personas consultando para operarlo y por qué nosotros por ahí tampoco no le dimos importancia porque fue un activo que duró 4 días para operar a una tasa atractiva. Ya hoy no sirve más prácticamente. Creo que el lunes, martes y miércoles se pudo operar únicamente. Ujú. Y hoy durante mediodía. Lo estuve revisando las tasas a las que cerraron y tenemos tasas entre el 30 a 24 48 horas y oscilan entre 30 y 33 como máximo, lo que cerró la tasa de caución el día de hoy. Sí, sí, yo me bajé de la página de broker, me fijé la tasa el jueves, que es hoy, miércoles, martes y lunes, de cuánto oscilaron, que hubo muchísima volatilidad y en cuánto terminó cerrando. Y después, bueno, hice un cálculo de en realidad cuánto terminaste ganando por tratar de pelear un poquito más la tasa. Hermosos 4 días. Bueno, pero amerita el tiempo que gastamos por esos 4 días. Eso también lo vamos a hablar un poquito. Sí, obvio. A ver, son inversiones que son muy específicas y muy puntuales. Hay mucho desconocimiento. A veces he visto que hay consultas que preguntan si las tasas de las cauciones son diarias. O sea, quizás parece algo básico, pero es válido siempre para aplicar que son tasas nominales anuales, que no es una tasa diaria, que no tengo el 80% al siguiente día, que no todas las tasas operan al 80%. Digamos, las cauciones se pueden operar por distintos plazos y no es que puedo operar caución a 30 días al 80%. Son muchos temas para tocar y es un instrumento que más de una vez se deja de lado, pero nunca está de más estudiarlo. Exactamente. Cada caución, si bien el instrumento se llama caución, no es lo mismo la caución a un día, a dos, a tres, a cuatro. Cada uno tiene su tasa independiente que es como acabaste de adelantar. Bueno, arrancamos, ya vemos 50 personas conectadas. Arrancamos con una breve presentación. Primero, como siempre, mi nombre es Walter Saquetamelo, soy parte del equipo de WSM Inversiones. Somos junto con Martín y Florencia asesores idóneos matriculados por la Comisión Nacional de Valores y brindamos asesoramiento financiero en materia bursátil tanto a nivel local como internacional. Tenemos más o menos unos 4.200 clientes en toda la empresa con unos 66 millones de dólares de patrimonio asesorado y más o menos lo que hacemos frecuentemente es recibir consultas de clientes que quieren invertir el capital. Tenemos, si bien a su vez, canales de Telegram donde mandamos recomendaciones diarias, hay muchas personas que nos contactan de manera directa cada vez que ingresan capital o cada vez que cobran algún cupón de interés de alguna inversión y vemos nuevamente en qué reubicarlo. Esa es nuestra dinámica de operatoria diaria, que estuvo un poquito ahora modificada por lo que ocurrió con el tema de las cauciones. Así que ahora vamos ya a empezar a tocar ese tema, de qué se trata, qué fue lo que pasó y bueno, y seguimos. Si te quieres presentar, Martín, y ya arrancamos.
Bueno, mi nombre es Martín Peñaltari, al igual que Walter, soy asesor financiero idóneo en el mercado de capitales y trabajo, como bien comentaba, en WSM Inversiones asesorando clientes. Y en mi caso asesoro siempre por WhatsApp. Voy a ser el que está del otro lado mandándote un mensaje o un audio para lo que sea que necesites. Y también tenemos un canal de Telegram donde enviamos recomendaciones diarias de inversión y semanales también de renta variable para aquellos que quieran invertir en este tipo de instrumentos. Exactamente. Bueno, vamos a hacerlo corto, que es una caución bursátil, arrancamos por ese tema. Es un instrumento financiero que opera con la misma dinámica que un plazo fijo. Uno coloca un dinero, una determinada cantidad de plata, por una determinada cantidad de días y nos pagan una tasa de interés. El plazo fijo está seteado para operar con un mínimo de 30 días, por lo cual si yo quisiera hacer un plazo fijo a 29 días, no existe la posibilidad de hacerlo. Acá tenemos la posibilidad de ir colocando ese dinero a un día, 2 días, 3 días, 4 días. 5 días, de ahí hasta 120 días creo que es el plazo máximo. Y después, bueno, hay un tema de liquidez en el medio que es quién está del otro lado para prestarte o para tomar tu dinero prestado si vos lo colocás. Nosotros lo que hacemos es prestar dinero a través del mercado de capitales, eso es la colocación de una caución bursátil, y del otro lado hay una persona que es la tomadora. El objetivo de este instrumento es generar una tasa de interés. Yo puedo prestar pesos o puedo prestar dólares y me van a pagar una tasa de interés. ¿Para qué me sirve esta tasa? Para compararlo con otros instrumentos que me pagan otra tasa de interés. El plazo fijo ahora está pagando entre 30 y 31% de tasa. Si yo tengo algo que me paga más, me conviene posicionarme más en ese instrumento. Siempre lo que vamos a buscar es el mejor rendimiento posible para nuestro dinero, la mejor tasa nominal anual. Y esto es lo que se compara justamente cuando participamos o colocamos dinero en una obligación negociable. Como indica generalmente la plataforma de los brokers, hay una columna que dice TNA o en las plataformas suele aparecer como plazo de punta compradora y plazo de punta vendedora. Esa es la tasa a la que estamos operando. Si dice último valor operado 35, es porque estamos operando a una tasa de interés del 35%. Y esa es una tasa nominal anual, por lo cual si yo quiero saber cuánto me rinde esa plata si yo la coloco en una caución a tan solo un día, sería 35, primero restándole la comisión del broker, que generalmente es del 0,4% trimestral, por lo cual hay que anualizarlo, sería 1,2% de manera anual, sumándole el IVA, porque es un instrumento que paga IVA, y sumándole lo que es el derecho de mercado, queda más o menos en un 1,5% de gastos por parte del broker. Así que si yo veo en el mercado una tasa del 35%, perdón, lo que nos va a quedar a nosotros neto va a ser más o menos una tasa del 33,5%. Así que no es tan atractivo tal cual como se ve. Cuando las tasas son ridículamente altas, como llegó a haber una tasa del 70 o 80%, claramente perder 1,5% no me hace la diferencia, pero no es lo normal en la operatoria. Desde nuestro lado, como colocadores, prestamos la plata y ¿qué garantía tengo de que alguien me la vaya a devolver? Bueno, del otro lado hay una persona que está especulando igual que nosotros. Nosotros especulamos a que prestando ese dinero nos vayan a dar una tasa de interés. Del otro lado hay una persona especulando con si yo le presto el dinero, si esa persona toma un préstamo, en ese periodo de tiempo que tome esa caución, ya sea que igual la puede renovar, yo puedo tomar una caución a un día y no necesariamente devolverla mañana, sino que si soy el tomador de la caución, puedo tomarla un día y mañana volver a renovarla y pasado volver a renovarla y así sucesivamente hasta que a mí no me sirva más tener el dinero. Entonces yo puedo tomar de manera especulativa dinero prestado para hacer alguna operación financiera que espero que me dé una rentabilidad mejor a la que yo tengo que pagar por ese costo de dinero. Si la tasa de interés a la que yo me financio, por ejemplo, es un 40%, yo tomo una caución al 40%, ahí también tenemos otros costos asociados, como expliqué que hay un costo tomador, también hay como expliqué que hay un costo colocador, también hay un costo tomador que es más alto, creo que está en torno al 3%, hay que consultarlo igual con cada broker, pero si yo tomo una tasa del 40%, probablemente tenga que devolver a tasa del 43%. Pero ¿cuál es la cuenta que tengo que hacer? Si la tasa nominal es del 43%, yo hago 43 dividido 365, y si yo pedí dinero a tan solo un día, tengo que devolver un interés del 0,11%, un poquitito más. ¿Qué especula la gente que pide dinero prestado a tan solo un día? Que yo, en ese día que pedí el dinero prestado, por ahí compro una obligación negociable, la vendo, y esa obligación negociable subió un 1%. Neto de comisiones, lógicamente, para hacer el cálculo fácil. Entonces yo cuando devuelvo la plata, tengo que devolver el dinero que pedí prestado a la tasa nominal anual, pero tan solo prorrateado a un día sería un 0,11% que tuve de costo. Si yo gané el 1%, me quedó una ganancia neta del 0,9%, con dinero que ni tenía en mi posesión para poder realizar esta operación que yo quise hacer. Ahora, si la operación me sale mal y yo termino perdiendo plata, ahí es donde justamente se complica la parte especulativa o podés seguir volver a tomar caución, por lo cual tenés que ver si la operación del día siguiente te sale positiva y rápidamente, si te salen muchas operaciones mal, terminas perdiendo parte de tu patrimonio.
Yo como colocador o tomador tengo dos maneras donde me quedo parado. La manera en la que actúa el colocador es que yo presto mi dinero y a mí el mercado me garantiza que me van a devolver la plata que yo puse más la tasa de interés. Y del otro lado, la parte más agresiva, más arriesgada, que es la del tomador. Yo para pedir plata prestada tengo que dejar activos en garantía, no me la prestan por ser yo o porque voy al banco y me dan un crédito personal. Yo para pedir, por ejemplo, 1.000.000 de pesos, tengo que dejar activos en garantía de aproximadamente el 50% del patrimonio. Entonces, si yo quiero pedir 1.000.000 de pesos, tengo que dejar acciones, bonos, obligaciones negociables por aproximadamente 2 millones de pesos de valor. Y ahí la persona razonaría, si yo tengo 2 millones de pesos en activos, ¿por qué no vendo lo que tengo y hago mi operación especulativa financiera de esa manera? Y bueno, porque por ahí ese activo que tengo en cartera es una acción, es un CDR que espero que suba de precio, pero todavía no ocurrió y no sé cuándo va a ocurrir. Pero veo otras oportunidades en otro sector del mercado, pero me encontré sin liquidez. Entonces puedo dejar esos activos en garantía esperando que la plata que pido prestada me sirva para hacer mi operación especulativa de manera positiva, que termine con más plata, la devuelva, no haya perdido los títulos que dejé en garantía y quedarme con ese diferencial. Si sale todo mal, lo que ocurre es que yo los activos que dejé en garantía, los CDR, las acciones o los activos bursátiles que tienen una cotización, que se los di al mercado en el momento que me prestaron la plata y el mercado se los quedó y no me los devuelve hasta que yo devuelva la plata, si yo no tengo para devolver la plata, el mercado los vende. Entonces yo ahí puedo perder el patrimonio que tenía ya constituido, además de la plata que pedí prestada, porque el mercado va a hacer que el colocador de la caución siempre termine cobrando. Y la manera en la que se garantiza eso es pidiendo estos colaterales de garantía que tienen que dejar el tomador de la caución. Entonces yo presto o le dejo al mercado en garantía 2 millones de pesos en activo y me dan 1.000.000 de pesos para operar. Opero, me sale bien o me sale mal la operación. Si me sale mal, me venden parte de lo que yo dejé en garantía hasta que cubra el dinero que yo pedí. Si yo pedí 1.000.000 de pesos, pero tengo que devolver un 0,11% más, bueno, tendría que devolver 1.010.000 pesos. Entonces me venden activos por 1.010.000 pesos y después me devuelven el resto. Pero de esa manera el mercado se garantiza que el colocador nunca tenga riesgo y que el tomador es el que está asumiendo todos los riesgos de la operación que está haciendo, habiendo dejado previamente activos en garantía del mercado para que no corra en riesgo la contraparte. Desde nuestro lado como colocadores, que es la tasa que fue más hablada en estos días, no corremos riesgo. Y bueno, ahora hablamos también un poquito de por qué se dio este evento. Esto viene arrastrado de algo que veníamos hablando del mes pasado, que fue la desaparición de las LEFI. Las LEFI eran un instrumento de remuneración por parte del Banco Central, por el cual le pagaba a las colocaciones que dejaban los bancos privados o los bancos públicos como parte de las garantías que pide el Banco Central para poder operar en el sistema financiero argentino. Dicen que una parte del dinero que tiene el banco, como dinero de los ahorristas que operan en esa institución, la tienen que dejar en garantía. Esa garantía que deja recibía una remuneración por una tasa de interés que se pagaba a través de las LEFI. Estas LEFI desaparecieron, por lo cual los bancos no podían dejar más ese dinero en ese instrumento y empezaron a circular un montón de pesos por el mercado, unos 10 billones de pesos. Una partecita lo absorbieron con las LECAP que ya estaban en el mercado, pero otra partecita se encontró sin saber a dónde ir. En ese momento tuvo que salir de emergencia el Tesoro a emitir una nueva LECAP para absorber esos vencimientos de la plata que estaba dando vuelta para que no se vaya al dólar o no genere problemas en la economía. Para generar el atractivo de los bancos de colocaciones en LECAP, que son instrumentos que vencen cada 15 días, imagínense un banco que estaba acostumbrado a tener liquidez diaria, porque la LELIQ les pagaba diariamente los intereses que tenían. Y ahora le pedís al banco que se tienen que acomodar todo el flujo del dinero que mueve, que presta y... Me apareció un mensaje con mi error. De todo el dinero que presta a terceros, que ahora en lugar de manejarse día a día, va a tener que manejarse cada 15 días. Bueno, los bancos no se pudieron acomodar de manera interna o no lo previeron con el suficiente tiempo y no fueron con todo ese dinero que tenían a comprar las LECAP que vencían cada 15 días. Bueno, para el Tesoro hacer que los bancos vayan a tomar ese dinero, ofrecieron una tasa de LECAP bastante por encima de lo que se estaba negociando en el mercado. Teníamos LECAP a tasas del 35-37% y empezaron a aparecer cuando salieron estas nuevas LECAP que colocó el Tesoro para absorber todo parte de este sobrante monetario, que empezaron a cotizar al 47% de tasa de interés. Entonces, si la LECAP cotiza al 47%, eso arrastra también todo el resto de la tasa de mercado. Empezaron a subir también las tasas de las cauciones bursátiles y se esperaba que en algún momento suban las tasas de los plazos fijos, que lamentablemente no terminó ocurriendo. Entonces, como instrumento de corto plazo, aparecieron puntualmente el atractivo de posicionarse en LECAP, que acá tengo anotado, por ejemplo, el día lunes llegó a tener un máximo de cotización de un 66% de tasa, con un mínimo de 24%. Imagínense la volatilidad que hubo en el día para en un momento
ustedes posicionarse en una caución y que le pague el 66 y en otro momento en el mismo día le estaba pagando un 24. Cerró el día en torno al 44%. El día martes cerró el día del 38, pero tuvimos durante el día martes un momento en que la tasa de caución a 24 horas cerró al 80 y otro momento donde cerró al 31. O sea, en el transcurso del día podías colocar a cualquiera de esas tasas. Y yo como persona que quiere obtener una tasa de interés, cuando va y se para a mirar la pantalla del mercado, no sabe qué es lo que va a ocurrir con el valor de la tasa. Yo lo puedo ver al 80 y puedo por ahí no invertir porque pienso que se va a ir al 90 o al 120, como ocurrió en otros gobiernos, o puedo decir, bueno, lo tomo y ya está, me garanticé la tasa del 80. O puedo encontrarme en el otro lado, puedo ver la tasa del 30% y digo, uy, cayó un montón porque estaba en el 80 y cayó 30 y por ahí cae a 20. Por ahí la coloco al 20% y después la tasa vuelve a subir. Entonces, es un instrumento que ustedes no pueden tener de manera anticipada el conocimiento de a cuánto va a estar la tasa y lo van viendo durante el día cómo va fluctuando. Y ahí depende de ustedes que pierdan todo el día mirando la pantalla para ver en qué momento hacen la colocación de la caución para ver qué tasa obtienen. Pueden cargar también una orden de caución a una tasa determinada, en cuyo caso se va a ejecutar únicamente si la tasa llega al valor que ustedes pidieron. Ustedes, por ejemplo, están viendo hoy en el mercado que hoy cerró el mercado con una tasa de un 30, para que tengan una idea. Arrancamos con una tasa del 42 cuando abrió el día, tocó un mínimo de 25 y después en el medio cerró en torno a un 30. Entonces, ustedes querían conseguir esta tasa del 40% o del 42% que vieron el día de hoy, porque cuando abrió el mercado la vieron en 42 y empezó a bajar en algún momento. Y ustedes por ahí esperaban que esa tasa vuelva a subir al 42 o que en algún momento del día toque nuevamente el 42. Ustedes pueden cargar una orden en el mercado a la tasa que ustedes quieren recibir, por ejemplo el 40%, pero si había empezado a bajar y la misma no volvió a subir nunca, su orden no se va a ejecutar nunca. Y ese día ustedes se perdieron de hacer tasa de interés. Entonces es bastante compleja la operatoria de una caución cuando la tasa de interés no es la que nos resulta atractiva y si ingresamos y no operamos la tasa que vemos en ese momento no sabemos para qué lado puede llegar a fluctuar. Ahora, hacer todo esto, de estar mirando la pantalla, a ver a qué tasa está cotizando, requiere de tiempo de su parte. ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a perder para ver si conseguimos 5 puntitos más de tasa de interés? ¿Amerita realmente perder ese tiempo? Yo soy más productivo obteniendo plata de otra manera, haciendo mi trabajo que me genera mucha más rentabilidad que la tasa. Y ahí la cuenta que hice fue, ¿qué diferencia hay entre tener una tasa de caución a un día, porque estamos hablando siempre de cauciones a un día, colocando 1.000.000 pesos, que es el mínimo que se puede colocar en cualquier broker? No pueden ir y colocar 10.000 pesos de una caución, hay mínimos en los brokers, este es otro tema que por ahí no se habla tan comúnmente. Por ejemplo, en Balance el mínimo para colocar cauciones es 1.000.000 pesos. Yo tengo 900.000 pesos, no puedo hacer una caución, no puedo operar el instrumento. Pongamos que tengo 1.000.000 pesos. La diferencia entre haber obtenido una tasa del 45% o haber obtenido una tasa del 30%, que es lo que está pagando un plazo fijo, que dependió de mí quedarme mirando la pantalla a ver qué era lo que ocurría, en 1.000.000 pesos era una diferencia de ganancia de 410 pesos. Y ahí uno tiene que ponerle valor a su propio tiempo. Voy a perder un día entero viendo qué es lo que ocurre con la tasa de interés por 410 pesos. Medio que no, y si tengo un importe más grande por alguna operación, no sé, vendí un auto y tengo 20 millones de pesos y esta la semana que viene, no sé qué es lo que voy a hacer, pero quiero tener una tasa de interés. Bueno, ahí dedicar un poquito más de tiempo, pero preocuparse para hacer tasa de interés por 1, 2, 3 millones de pesos, la verdad que me parece que no amerita el tiempo de nadie. Ese dinero lo pueden colocar en alguna otra inversión que le dé una rentabilidad más predecible y por más tiempo, porque estamos hablando de cauciones a un solo día. Hoy tenés la tasa del 45, o ayer tenías, por ejemplo, la tasa del 41, y hoy terminaste con una tasa de un 30. Entonces no tenés la posibilidad de todos los días garantizarte una tasa elevada para operar el instrumento y renovarlo diariamente, sino que dependés del mercado, oferta y demanda. Hoy te cotiza alto, mañana te cotiza bajo, y vos vas a ingresar en algún momento, y si no te sirve y te quedaste afuera, lo que terminaste perdiendo por ese día que no operaste la caución, va a haber hecho que la caución alta que hiciste el día anterior, por el día posterior que no pudiste operar el instrumento, hubieras ganado más plata estando en un fondo común de inversión de money market. Así que de ese lado quería transmitir un poco a todos ustedes que no es un instrumento donde ustedes por quedarse afuera perdieron una fortuna. A nadie le hace la diferencia un día de tasa de interés al 70%, incluso al 80%, porque salvo que operen 100 millones de pesos y manejen la contabilidad no, la liquidez de caja de una empresa, no les repercutía. Si por cada millón de pesos solamente sacaban 400 pesos de diferencia. Eh, ¿Qué más? ¿Querés agregar algo, Martín, sobre lo que es caución de ese lado? No sé si me Fui olvidé algo. anotando algunas de las consultas, las fuiste respondiendo también en esta última parte que consultabas, pero había una consulta que indicaba que le parecía muy complejo realizar una caución, que había que dejar bienes en garantía y demás, y eso es, los bienes de garantía tienen que dejar la parte que es tomador, es decir,
Cuando uno realiza una caución hay dos partes que intervienen, es un acuerdo entre partes en el mercado de capitales, la persona que tiene un excedente de fondos y la persona que tiene una necesidad de fondos. La persona que necesita fondos es la que tiene que dejar los fondos en garantía. Nosotros, que somos los que vamos a invertir el dinero, no tiene mayor dificultad realizarlo. Se hace siempre desde una cuenta en una sociedad de bolsa. No es posible hacerlo, por ejemplo, en algún home banking. Y se tiene que ingresar por lo general al mercado, te van a figurar las cauciones y te va a permitir operarlo. Tiene un mínimo, como bien dijiste, y si bien hubo mucho ruido, que está muy buena esta aclaración de las tasas y la comparación del 40 de los 400 pesos, las tasas más altas siempre fueron a 24 horas y en lo que fue 7 días quizás o 15 días ya nunca, o sea, nunca llegaron quizás al 70% en esos horizontes. Por ende, no es un costo de oportunidad o muy grande que se pierde, pero nunca está de más tener una cuenta comitente lista para este tipo de oportunidades que se presentan, siempre y cuando tengamos dinero en liquidez. Por ejemplo, en un money market se puede llegar a desarmar por unos días y colocarlo en caución para mejorar la tasa, pero como bien dice Walter, no nos vamos a hacer millonarios invirtiendo en este tipo de instrumentos. No, y el día que te olvidaste de hacer la caución, porque la caución la hiciste hoy, te venció mañana a las 11 de la mañana, Claro. y vos por ahí estuviste trabajando durante el día y te olvidaste de renovar la caución. Ya ese día que te olvidaste de renovar la caución, la tasa que perdiste hizo que te hubiera sido más conveniente quedarte en el fondo común de inversión. Que los fondos comunes de inversión de Money Market también una parte de la liquidez la invierten en cauciones bursátiles, por lo cual esa tasa de los fondos Money Market fue en una medida mucho más reducida, captando ese aumento de la tasa de interés. Hace una semana teníamos fondos de money market rindiendo en torno al 24%, y esta semana ya se ubicaron más en torno al 32%. ¿Por qué? Porque en un momento hubo tasas de cauciones del 70-40% y bueno, se fueron nivelando. Recordemos que los fondos comunes de inversión de money market tienen colocaciones a muy corto plazo, tienen una parte muy líquida en cauciones bursátiles o cuentas remuneradas, y eso es tasa de mercado. Entonces va ajustando a medida que el mercado también ajusta, no es que uno se queda completamente afuera y se pierde absolutamente todo. Sí, como bien vos dijiste, si yo hubiera sabido que la caución iba a tocar un máximo de 80% y estaba justo con el celular o la aplicación o la computadora y rescataba y colocaba, podría haber tenido justamente un diferencial, pero no te hubiera cambiado la vida. Que no es que pasamos de rendir cero, porque tenía la plata líquida ni siquiera una cuenta remunerada, a que me rindo 80%. Pasamos de rendir 40 a rendir 30, que cerró al día de hoy. No es un diferencial de tasa que desde nuestro lado al menos amerite el tiempo que uno tenía que dedicarle rescatando el fondo común de inversión y estar completamente atentos del día siguiente, no perderlo. Y esto es algo que podrías haber hecho el lunes, martes y miércoles. Hoy ya no sirve, porque la tasa de la caución está en torno al 30%, cerró el día de hoy. Incluso en el día de ayer, que la tasa cerró en el 41%, teníamos LECAP que rendían por encima. La tasa del LECAP también fue acompañando esto. Tuvimos en el momento que la caución estaba en el 80%, podías operar tasas del LECAP en torno al 47, 50%, se llegaron a ver algunas, que fue cuando se dio todo este evento de lanzamos una nueva LECAP con una tasa mucho más alta de la del mercado y se disparó el precio de toda la tasa en pesos, que esto acá lo tengo anotado, fue del 15 de junio al 22 de junio. Ahí fue cuando, si ustedes, este era otro tema que estaba ahí para tocar, tenían el dinero invertido de muy corto plazo en un fondo de LECAP, hubieran perdido plata. Fue una semana donde los fondos comunes los fondos comunes de inversión que invertían en LECAP tuvieron una baja de cotización. Y varias personas que tenían en la cartera LECAP nos preguntaron, ¿cómo puede ser que yo teniendo LECAP tengo cada vez menos plata? Porque para que suba la tasa de interés de un instrumento, el precio, perdón, tiene que bajar. La relación entre precio y tasa es inversamente proporcional. Entre más barato es el activo, más me da de rendimiento. Por eso en una obligación negociable, cuanto menos la pago, más TIR tengo de ganancia, más tasa interna de retorno me da. Bueno, acá cuando bajaron, o cuando mejor dicho subió la tasa de la LECAP por la tasa elevada que ofreció en la licitación el Tesoro, naturalmente se dio la baja del precio de toda la curva del LECAP en el mercado. Entonces, personas que tenían LECAP vieron justamente que su valuación de la LECAP empezó a bajar. Como es un instrumento de renta fija, eso me tiene que ser indistinto. Yo si la mantengo a la fecha de vencimiento sé que voy a ganar plata. Pero en el medio viste justamente esa baja en un valor de cotización de un activo de renta fija que creo que no se había visto en todo el año. Y en un fondo común de inversión del ECAP, que siempre a veces nos preguntan, mira, tengo que colocar plata por una semana, 2 semanas o 3 semanas, ¿en qué lo pongo? Somos bastante conservadores y decimos, si no querés correr ningún riesgo, andate a un fondo de money market, donde ahí la rentabilidad que vas a tener de un día para el otro va a ser siempre garantizada, siempre positiva, en lugar de tratar de conseguir o de buscar una rentabilidad un poquito mayor, yendo hacia un fondo del ECAP, porque puede ocurrir exactamente eso. Si vos metías la plata el día 15 y la necesitabas para el 22, que fuiste un fondo de LECAP, terminaste con menos plata de la que habías puesto inicialmente, en un activo de renta fija o en un fondo que invierte
en activos de renta fija, porque no es esa la finalidad. Vos en cada fondo común de inversión tenés una duration y un horizonte de inversión recomendado para este fondo. Si es un fondo que dice mediano plazo, no te metas con dinero que vas a necesitar dentro de una semana, porque pueden pasar estas cosas. No es lo habitual, pero en el momento que te pasó, y si era plata que tenías que utilizar para pagar la cuota de tu hijo, porque si no después te cobraban un recargo, te terminó saliendo más caro el pago de recargo que lo que terminaste vos esperando de ganar de tasa por pelear un puntito más de tasa de interés. En definitiva, nadie, como dijimos, se va a hacer rico por tener un día la 35ª parte del rendimiento de una caución. No hace realmente la diferencia y obtener eso. No sé si había alguna pregunta sobre esto. Anoté algunas preguntas, no eran específicamente de los fondos comunes de inversión, pero sí te agrego que es algo muy interesante, que los fondos comunes de inversión son siempre un patrimonio, por ende el valor de la cuota parte es sensible a los bienes en los cuales está invertido. Por ende, cuando ocurren estas situaciones donde los bienes en los que invierte el fondo común de inversión caen de precio por estas situaciones que pueden ser atípicas o no, y tenemos que rescatar los fondos, no tendría sentido haber realizado una inversión por 7, 10, 15 o 20 días en fondos de este tipo que no sea un fondo money market. Dentro de las consultas preguntaban cómo pagaban las BONCAP a diferencia de las LECAP. Paga de la misma manera, al vencimiento nos devuelve el capital más los intereses pactados. Y otra consulta sobre las cauciones era cómo se recibe el interés de una caución si la tasa de interés que recibimos es la tasa a la que nosotros pactamos o la tasa de cierre de la fecha en la que vence. Y la tasa es la inicial. Todo instrumento de renta fija, puede ser un plazo fijo, puede ser un bono, puede ser una caución, puede ser una obligación negociable, tienen la característica que desde el momento inicial nosotros sabemos cuándo nos van a devolver el capital, cuánto va a ser la tasa de interés y de qué manera nos la van a ir pagando. En una caución, cuando se fija y se realiza, si la realizamos al 35%, esa va a ser la tasa de interés que nos van a realizar. Y hay una consulta que lo hablamos hace unos minutos de cuánto se cobra de comisión por un día de caución. La comisión es anual y hablábamos de que era aproximadamente el 1,5% lo que tendríamos que restarle la TNA. Si tenemos una TNA de caución colocadora al 35%, tendríamos que restarle el 1,5% y tendríamos, por ejemplo, una tasa nominal anual del 33,5 neta. Y ahí después tendríamos que dividirla por los días de un año y multiplicarlo por la cantidad de días que realizamos la operación. Claro, si es a un día solamente, dividido 365. Si es a 2 días la caución que hicimos, dividido 365 por 2. Y ahí te da cuánto terminás obteniendo. No sé si tenés el gráfico del rendimiento de la LECAP, Martín, si no, Lo tengo a mano. bueno, si querés definir un poquito qué son las LECAP y cuánto están rindiendo al día de hoy, como también para compararlo con lo que está rindiendo una LECAP, una billetera virtual que hoy la vi, estaban en torno al 24%, creo, mercado pago, y los plazos Bien. fijos en torno al 31%. Bueno, la LECAP es también un instrumento de renta fija. Esta charla ha sido todo de instrumentos de renta fija. Tenemos, por ejemplo, la caución, un instrumento de renta fija entre partes que forman parte del mercado de capitales. Luego tenemos las letras, donde no es entre partes, sino que nosotros le prestamos plata al Estado. En la caución nos prestábamos plata entre distintos participantes, un colocador y un tomador. En la LECAP le estamos prestando plata al Estado argentino. Sí tendría riesgo soberano. ¿Cuál es la diferencia que tenemos principalmente entre las LECAPs y los principales instrumentos de renta fija, como puede ser la caución o puede ser el plazo fijo? Que por lo general la LECAP viene presentando un rendimiento superior. Digo por lo general porque tuvimos estos días donde no ocurrió, pero por ejemplo, si vemos la tabla de las principales LECAPs y analizamos el rendimiento, la tasa nominal anual que nos ofrecen instrumentos que van a vencer en el mes de diciembre, por ejemplo, o en el mes de enero del 2026, conseguimos tasas nominales anuales del 39 o el 40%. Como bien decía Walter, por lo general tienen vencimientos escalonados cada 15 días. Habrá que analizar cada caso en particular si es atractivo o no el rendimiento para realizar una inversión, pero es muy útil este tipo de inversiones si tenemos una correcta planificación financiera y decimos, por ejemplo, no sé, yo cumplo años en marzo y supongamos que estoy organizando mi cumpleaños de marzo 2026, lo quiero realizar un festejo en el país y voy a necesitar pesos. Entonces puedo ir todos los meses comprando alguna LECAP que venza en marzo y me brinde una tasa atractiva, como por ejemplo tenemos una que nos brinda un 40% y vence en febrero. De esta manera voy a obtener una tasa de interés mucho más alta que si dejo el dinero en una billetera virtual o si voy realizando plazos fijos y lo renuevo todos los días o si lo dejo, por ejemplo, en algún fondo común de inversión money market. Otro beneficio que tiene quizás una LECAP
que no lo tiene una caución y que no lo tiene un plazo fijo, que también se cotiza en el mercado secundario. Por ende, yo puedo comprar una caución para marzo, pero si de repente me quiero anticipar un regalo de Navidad en diciembre y quiero rescatar el dinero, puedo vender la caución, no, perdón, puedo vender la ALECAP y disponer de los fondos. Hay que tener en cuenta que siempre que se compra o se vende un instrumento, tenemos que asumir un costo de comisión. Si bien no es lo ideal, quizás vender una LECAP antes de su vencimiento nos da siempre la posibilidad de liquidez, que es algo que nosotros al menos ponderamos mucho, porque entendemos que en la vida se pueden presentar quizás contingencias o gastos no contemplados y siempre es útil poder disponer del dinero y no a veces tener el dinero inmovilizado por 30 días como puede ser con el caso de un plazo fijo. Claro, eso es importante, que la caución se comporta muy parecido al plazo fijo. Vos no podés rescatar la caución de manera anticipada, tenés que sí o sí esperarla a la fecha en la que la quieras rescatar. Y hoy, por ejemplo, una caución a 30 días, que sería lo más parecido a un plazo fijo como para hacerlo, la comparación de la tasa, a ver si me lo carga. Yo lo tengo, sino caución a Ah, 30 bueno, días, sí, un ¿cuánto sale? 31%. Bueno, no hay tanta diferencia porque las tasas generalmente están arbitradas. No se van a encontrar generalmente situaciones donde un plazo fijo esté rindiendo 30 y una caución esté 60. Generalmente la tasa de mercado es el mismo y se va arbitrando, porque los bancos justamente arbitran las tasas y saben que pueden financiarse un costo, saben que le pueden pagar a los inversores a otro costo. Se esperaba que suban un poquito la tasa de la LECAP, perdón, de los plazos fijos en torno a lo que teníamos de tasas de las cauciones, pero bajó tan rápido la tasa de la caución que el plazo fijo se mantuvo en el 31, creo que subió de 30 a 31, pero no pasó mucho más de eso para el plazo fijo. No me cargó nunca más la tasa. Pero bueno, dentro de lo que es la plataforma de los brokers que les permiten operar a ustedes cauciones bursátiles, van a tener la lista de todas las cauciones, con todos los vencimientos. Y ahí ustedes eligen cuál es el que les resulta conveniente a ustedes. Esto comparado con las tasas de la LECAP, resulta menos atractivo porque la caución hoy está rindiendo mucho menos que la LECAP. Fueron 2 días creo que rindieron más que la LECAP, porque ya ayer rendía lo mismo que la LECAP. Y por hacer 2 días de tasa de interés, no, nadie. Para mí fue mayor la pérdida de tiempo que tuvo la persona comparando tasas entre un lado y otro que lo que realmente terminó materializando de ganancia. Salvo que sea, como dije, un patrimonio de 100 millones de pesos, no tiene mucho sentido. Ahí hay una pregunta, pero la caución tiene una mayor comisión que el plazo fijo. El plazo fijo no tiene comisión. Ujú. Entonces, en un caso, acá, si tenemos una caución al 1,5% y la tasa era de 30, si el plazo fijo te paga el 30, te conviene más el plazo fijo. En este caso puntual del ejemplo que acabamos de analizar, porque bueno, como decimos siempre, las tasas están arbitradas. Es raro que ustedes encuentren que el plazo fijo te rinda el 30 y algo a riesgo similar e igual de seguro te rinde un 40. No suele haber esa disparidad o esa diferencia a plazos similares. No comparen el plazo fijo de 30 días con la caución a un día, porque no es comparable. Son vencimientos distintos. Uno le da la disponibilidad de capital de manera diaria y el otro día andás a ver con qué tasa te vas a terminar encontrando y el otro te la garantizó por 30 días, más similar a lo que hace una LECAP, con la ventaja que la LECAP está pagando un poquito más. Por ahí lo que pueden ver, incluso en la tasa de la LECAP, es la tasa efectiva anual. Como la LECAP capitaliza los intereses, si ustedes ven la tasa efectiva anual, la tasa es más elevada que lo que es la tasa nominal, y eso es lo que van a terminar cobrando. Entonces, si ustedes lo quieren comparar por ahí, les sirve la columna de la tasa efectiva anual, que eso se lo pueden pedir a cualquier broker y le va a servir como comparativo de lo que yo terminaría capitalizando en intereses en un instrumento y lo que me terminaría dando estando parado en otro que es mucho más lineal y mucho más directo, similar al plazo fijo. No sé si había otro tema para el día de hoy, si no ya lo abrimos a preguntas. Me parece que hablamos absolutamente de todo. Siempre van a notar que quizás el rendimiento suele estar, que fue un poco lo que mencionamos, de la mano con la planificación. Si nosotros tenemos que tener, por ejemplo, dinero para las transacciones y lo tenemos en una billetera virtual, está perfecto, porque vamos a generar un rendimiento a diferencia de una caja de ahorro. Ahora, si lo podemos tener, por ejemplo, en un fondo común de inversión money market que suelen rendir un poco más si tenemos cuenta comitente. Mientras que si tenemos un dinero que no nos hace falta tenerlo disponible mañana o pasado porque sabemos cuándo lo vamos a utilizar, podemos buscar mejores instrumentos que nos brinden un mejor rendimiento. Claro, siempre la mejor decisión la vamos a tomar si podemos hacer una planificación, si podemos saber cuándo vamos a necesitar el capital y ahí buscamos la alternativa de inversión que a ese plazo me dé el mejor rendimiento. El otro camino es tratar de ir buscando diariamente o semanalmente el instrumento que me dé un mejor resultado, pero comparándolo con lo que me termina dando el otro, vamos a dar cuenta que nos va a rendir menos. Lo mismo pasa con las obligaciones negociables. Si yo quiero invertir a 5 años, tengo la alternativa de
comprar una obligación negociable que me pague en 5 años y por ahí hoy tiene una tasa interna de retorno del 7,5. Ahora, si yo quisiera ir comprando una obligación negociable que me vence un año y dentro de un año voy renovando y así hasta llegar al año quinto, voy a encontrar que la que vence un año me está rindiendo un 5 o 6%. Y no voy a llegar a compensar haciendo ese saltito todos los años de lo que me está rindiendo de tasa de interés la otra, sumado que voy a tener que pagar el 1% de comisión cada vez que quiero salir a renovar el instrumento, cuando el otro lo pague una vez sola y me dio cupones de interés durante 5 años enteros. Así que la planificación siempre favorece lo que es el rendimiento para nosotros, porque vamos a pagar menos comisiones y porque probablemente encontremos instrumentos que tengan rendimientos un poquito más elevados. Y a su vez también nada nos garantiza que cuando vaya venciendo tengamos disponibles instrumentos con tasas atractivas. Quizás hoy compramos al 5% y cuando vence lo que mejor existe nos paga el 3%. Entonces, la planificación siempre, o sea, nosotros siempre hacemos muchas preguntas antes de enviar una recomendación, pero es un poco por esto, porque vamos quizás anulando algunas opciones, considerando algunas otras y siempre buscamos qué es lo mejor que nos ofrece el mercado a nivel riesgo o rendimiento. Correcto. Ahí preguntan si una LECAP cayó de precio a la fecha de vencimiento, si voy a tener alguna pérdida. La respuesta es que no. De hecho, si una LECAP está muy próxima al vencimiento, no cae de precio, porque ya todo el mundo sabe lo que va a cobrar dentro de 2 días. Sí varía la tasa cuando por ahí faltan 15 días para el vencimiento, como ocurrió con la LECAP más corta, que hoy está rindiendo, creo que un 40, ¿cuánto está? La más corta está en 41,9. Ujú. Y el 15 de junio creo que llegó a rendir en el entorno al 50%, siendo el mismo instrumento que vencía exactamente a la misma fecha. Pero bueno, cuando hay esa volatilidad hace que circunstancialmente le sea más atractivo para el que ya para el que está ingresando, y para quien ya la compró y la tiene en la cartera, no tiene absolutamente ningún cambio. Ahí están preguntando dónde se operan desde la plataforma de Inview. Inview lamentablemente no permite lo que es la operatoria de caución ni a través de la plataforma web ni a través de la aplicación. Balance sí lo permite, siendo ambos instrumentos operables por cualquiera de los dos medios, pero Inview no tiene la operatoria de cauciones. Sí tiene, a diferencia de Balance, una cuenta remunerada que te suscribe automáticamente a un fondo de money market con una clase más elevada que lo que es la clase común. Y esto lo iba a comentar el otro día, iba a hacer un reel, pero me olvidé. La comisión que cobra el Fondo Común de Inversión, FIMA Premium, que es el fondo de Money Market del Banco Galicia, Listo. está en torno a un 3,5%, fondos FIMA. Que esa es la participación en este Fondo Común de Inversión de lo que es la clase más baja. Las clases determinan cuánto patrimonio yo voy a estar suscribiendo. Entre más plata suscriba, más me baja lo que me pagan a mí de intereses, sería. No, perdón, lo que me cobran a mí de gastos, En comisiones, claro. de comisiones, claro. Ujú. El Fondo Común de Inversión, si bien ustedes no ven de manera transparente que o en un apartado que ustedes le descuentan plata porque suscriben o rescatan el Fondo Común de Inversión, eso está implícito dentro de lo que es el rendimiento. Ustedes tienen un fondo común de inversión que lo suscriben por un año y le rindió 30%, eso si lo hubieran hecho de manera propia, si el fondo tenía un fee o un costo administrativo del 2%, a ustedes les hubiera rendido el 32%. Les rendió 30% dentro del fondo común de inversión porque ellos ya dentro del rescate le aplican el ponderado de esa comisión que están cobrando ellos. Y acá tengo justamente el rendimiento del fondo FIMA Premium. En el caso de Inview, de tener habilitado el mandato discrecional, la diferencia de tenerlo habilitado y suscribir directamente el fondo común de inversión es que el primero, el clase A, son para suscripciones desde 100 pesos hasta 200 millones de pesos, y a partir de los 200 millones de pesos ya pasa a ser clase B, y a partir de los 15.000 millones de pesos pasa a ser el Fondo Común de Inversión de clase C. En el clase A, la comisión anual que cobran por mantenimiento de este Fondo Común de Inversión es del 3,5% de gasto administrativo, y en el clase B es del 2,05%. Eso es una diferencia del 40%, que ustedes se lo ganan y se lo llevan a su bolsillo por tener habilitado el mandato discrecional en lugar de estar haciendo la suscripción de manera manual al Fondo Común de Inversión IMA Premium. También está la diferencia que cuando invertimos, en el caso de Invi lo cuenta remunerada, cuando se invierte en pesos a 24 horas, tampoco hace falta caucionar el dinero porque directamente queda generando rendimientos con esta cuenta remunerada. Claro, cuando compramos Preguntaban, una LECAP, por ejemplo, también. claro, preguntaban si había mínimo para Blue Cap, lo mismo, si lo operamos a 24 horas quedaría el rendimiento, el dinero generando rendimiento por esas 24 horas y los mínimos es el valor de la LECAP. Sí, Actualmente está en 1.300 pesos, ¿no? 1.000 pesos, 1.400 pesos. No A ver, hay. ese es el mínimo que vas a operar en ese
En ese instrumento las comisiones recuerden siempre que son proporcionales, no es que tienen un gasto fijo, sino que si es el 1% por operar, si operan 1.000 pesos van a pagar 10 pesos de comisiones, si operan 10.000 pesos van a pagar 100 pesos de comisiones en el instrumento. Correcto, y también varía el esquema de comisiones del broker y del esquema de aranceles que tenga trabajando con sus asesores. Claro, exactamente. Cada broker o cada asesor, según el patrimonio del cliente, puede fijar algún arancel especial. Eh, ¿Qué más? No, creo que ya tocamos todos los temas de hoy. Si hay preguntas, las respondemos. Si veo que no hay muchas, ya los liberamos a todos, pero queríamos que se lleven esta información de qué es una caución, cómo son los rendimientos comparados contra las billeteras virtuales, comparados contra el plazo fijo, comparados contra el DECAP, y realmente entender que si bien un día, 2 días o 3 días máximo tuvieron un rendimiento extraordinario, la diferencia eran 400 pesos diariamente que hubieran obtenido de rendimiento por cada millón de pesos que colocaban en este instrumento y bueno, cuánto tiempo les hubiera llevado realmente estar midiendo esta diferencia de resultados, pedir el rescate del fondo común de inversión, no olvidarse el otro día de colocarlo y toda la operatoria que le llevó. Ahí hay una pregunta que es si una LECAP es lo mismo que un BONCAP. En relación al funcionamiento, sí, porque compramos un instrumento que nos capitaliza los intereses y los devuelve al vencimiento. La diferencia es que las LECAP se emiten a un plazo menor a un año y las BONCAP se emiten con plazos mayores. Hoy, como ya hay BONCAP que se emitieron con anterioridad, podemos encontrar BONCAP que vencen en menos de un año, pero no porque hayan sido emitidas en un plazo menor, sino porque justamente ya por ahí pasaron 3 meses de que se emitió, entonces vencen 9 meses. E igualmente cuando se emitió era a un plazo mayor a un año. Hay una pregunta si se perdió la parte de los fondos, el vivo queda grabado si lo querés Sí. revisar nuevamente, no sé cuál será la parte específica que nos consultabas. Luego preguntan de los intereses de la cuenta remunerada que ofrece InView. El cálculo que se puede hacer, como bien indicaba Walter, al participar de un fondo común de inversión de una clase superior, podemos analizar el rendimiento quizás esperado que tiene o anualizado que viene teniendo el fondo FIMA clase A y sumarle a ese rendimiento el diferencial que tenemos en los costos administrativos que cobra la sociedad por administrar el fondo. Exactamente. Y el costo, perdón, el rendimiento del fondo común de inversión, lo que podemos hacer es fijarnos en la página web de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Ahí podemos buscar en la parte de arriba, dice encuentre su fondo, van a consultar el fondo y ahí en las solapitas opciones que le aparece dice por nombre. Ahí pueden buscar el fondo FIMA Premium de Banco Galicia, a ver si lo encuentro. FIMA. Y ahí les dice, si bien no les dice cuál es el rendimiento que va a tener el fondo en relación a la composición de los activos de su cartera, sí les dice el rendimiento diario. Entonces el rendimiento diario lo multiplican por 365 y le da justamente lo que rindió al menos o lo que viene teniendo de rendimiento al día de hoy. A ver, está Premium, Prima Premium clase A, ponemos para buscarlo y nos dice que bueno, está cargando esto, igualmente lo pueden ver en cualquier fondo común de inversión. Ahí está, el rendimiento directo en un día fue del 0,105. Si esto lo multiplico por 365, me da que en el último día, por la tasa, como dije, que tuvo de rendimiento extraordinario la LECAP, que lo captura bastante rápido el fondo común de inversión, tuvo una tasa nominal anual del 38%. Esto no implica que mañana va a tener el 38%, probablemente ya mañana empieza a bajar porque los rendimientos de las cauciones también han empezado a bajar. Hay otra consulta que preguntaban si era mejor el Fondo Común de Inversión Performance 2 que invierte 100% en LECAPs. Me busqué el fact sheet de este Fondo Común de Inversión. No invierte 100% en LECAP. Es muy raro que un Fondo Común de Inversión invierta el 100% en unos únicos instrumentos. Tiene un 20% de participación también en plazos fijos y en liquidez. Y la respuesta de si es mejor o peor tendríamos que definirla en base a si se tiene una necesidad de liquidez o no con el dinero y en cuál es la intención o cuál es el objetivo que nosotros tenemos con ese dinero. Si es dinero que podemos llegar a utilizar el día de mañana o la próxima semana o en 15 días, lo ideal sería irnos a un money market para evitar la baja que tuvieron este tipo de fondos que invertían en caps, por lo que estuvimos hablando previamente en el video. Mientras que si es dinero que quizás lo voy a utilizar de acá a 3 o 4 meses, antes que colocarlo en un fondo común de inversión, yo invertiría directamente en el instrumento como lo es la LECAP. Sí, hay otra de las preguntas, era cómo se llamaba la página. La página se llama Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. KFCI se llama.
Ujú. buscan en Google Cámara Argentina Fondos Comunes de Inversión y les aparece. Y ahí, bueno, van a poder buscar los fondos. Igual este video queda grabado, como dijo Martín. Después otra de las preguntas es, tenía una obligación negociable, subió un 12% si la vendo. No te importa en realidad lo que ocurra con el precio de la obligación negociable, te importa cuál es la tasa interna de retorno. Porque si estás viendo el precio de la obligación negociable y sube un 10%, puede ser por lo que se devaluó nuestra moneda. Por ahí la compraste hace un mes atrás con el dólar a 1.200 pesos o 1.150 y hoy te subió a 1.250 el dólar y vos pensás que estás ganando plata y no estás ganando absolutamente nada. Es como tener un dólar en la mano hoy y un dólar en la mano hace un mes. Hace un mes ese dólar valía 1.150 pesos y hoy vale 1.270, creo. Vos no ganaste nada, seguís teniendo el mismo dólar en la mano, así que eso no es una ganancia. Generalmente la plataforma de algunos brokers te muestra lo que es la tasa interna de retorno para ver si tiene sentido venderla para pasarte a otro activo. Y en el caso que hagas eso, tenés que evaluar también lo que es la comisión del broker. No tiene sentido pasarte un activo que te rinde 7,5 a otro que te rinde 7,8, porque en el medio las comisiones que tuviste de vender y comprar instrumento hace que te termine saliendo mucho más cara la operación. Perfecto. La última consulta que veo es por una obligación negociable particular de MSU Energy, que consulta que le bajaron la calificación y si conviene vender. Eso dependerá de cada cliente. Me parece una recomendación un poco específica como para poder darte si conviene o no conviene. Habría que ver cada caso en particular para poder analizar si en la cartera particular conviene o no vender un instrumento que tuvo, por ejemplo, como es esta empresa, un pago de cupón el mes pasado. Exactamente. No sé si será esa, pero MSU Energy, al menos la última calificación crediticia que tiene, figura como estable, y fue una calificación de el 23 de julio, o sea, ayer. Esa Ujú. perspectiva figura como estable y no ha tenido una baja, salvo que sea alguna otra empresa, no sé. O sea, no figura como que ha tenido una baja de calificación. El último informe, no, el último informe también es de 26 de julio. Bueno, Martín, sé que te tenés que ir, así que ahora si querés sigo echando un ratito más con las preguntas y te Como agradezco siempre, por tu participación. bueno, como siempre un placer. Que tengas una linda tarde igual y espero que estén todos muy bien. Bueno, muchas gracias, saludos. Adiós. Calificación de MSU, figura calificación A más en la clase X y A1 para lo que es el tramo corto. No veo que empiece tampoco. Sensibilidad de calificación. No dicen los factores que podría derivar en una baja en la calificación, pero perdón, no encontré nada. De última, si esos clientes pueden mandarnos un mensaje por privado y lo averiguamos. ¿Qué pensamos de la nueva obligación negociable de YPF, la KM38? No sé si la 38 era el atractivo o la 39, porque una había salido con tasa del 7,5 y con la otra con tasa arriba del 8. La 39 hoy la recomendamos a clientes. A ver, la calculadora de fondos, de bonos. Y 38. Sí, la IM38 fue la que salió con la tasa más baja, del 7,5, que se emitió con ley argentina. Después hay otra que se emitió en dólar cable, que es ley internacional, que es la 39. Esa salió con tasa del 8,75%. Esa fue la que estuvimos recomendando a algunos clientes y ya la estamos por incorporar a las recomendaciones diarias. Y lo que es la tasa interna de retorno de la IM38 está en 7,18%. Y la otra está en 8,75%. Por lo cual nadie iría. Sé que es más corta también, la otra por ahí es un poquito más larga, pero cualquier persona que tenga un horizonte de inversión medio va a ir al que le rinda mucho más y es bastante el diferencial de tasa entre un 8,75 y un 7 aproximadamente que está rindiendo la otra. ¿Alguna otra consulta sobre el tema de este día? Opciones bursátiles, LECAP, fondos comunes de inversión de LECAP, plazos fijos, cuentas remuneradas en las billeteras virtuales. Lo que puede que vean ahora en Mercado Pago, como justamente la tasa de rendimiento del Fondo Común de Inversión de Mercado Pago te informa el rendimiento promedio de los últimos 30 días y estos días hubo una suba de un poquito de la tasa de caución, puede que en algunos días se empiece a reflejar una pequeña suba el rendimiento del Fondo Común de Inversión de Mercado Libre, pero ya esa suba que va a tener, así como subió, va a volver a empezar a bajar porque ya bajaron
las tasas de las cauciones. El problema es que en plataformas como Mercado Pago, que te informan la tasa pasada o el rendimiento promedio de la tasa pasada, cuando el evento ya pasó, que fue el que subió este activo, recién lo empieza a reflejar acá, y yo cuando ya el activo bajó, eso por ahí sigue subiendo un poquito más por la inercia, los días que los capturó después a esa suba, esa semanita que subió, por ahí tienen una semana entera donde sube la tasa de rendimiento de Mercado Pago y después vuelve a bajar a los valores anteriores. Bueno, si no hay más preguntas, les comento igual un poco sobre los servicios que ofrecemos en WSM Inversiones. El asesoramiento siempre es de manera personalizada a través de WhatsApp. Hablamos con cada uno de los clientes. Las personas que se incorporan a nuestro equipo piden el análisis de alguna cartera que traen de otro broker. Pueden coordinar también una videollamada con nuestro equipo, donde ya una vez definido nuestro equipo como asesor y teniendo acceso pleno a lo que es la cartera de inversión del cliente, podemos evaluar todos los activos y consultarle y convalidar si tienen correlación con el objetivo de inversión del cliente. Si un cliente tiene un objetivo de inversión de 5 años y no vemos como aconsejable que, por ejemplo, tenga el 50% de la cartera en activos de renta variable. Siempre tenemos una relación, una proporción entre lo que nosotros recomendamos y nos resulta prudente que el cliente asuma como riesgo en instrumentos de renta variable en relación al horizonte de inversión. Entre más tiempo tenga para invertir, más riesgo puede tomar sobre la cartera de inversión. Entre menos tiempo tenga, menos debería especular porque el patrimonio o el crecimiento patrimonial ya lo tendría que haber hecho en el pasado. Si ya se lo perdió porque uno empezó a invertir a los 60 años, es más importante tratar de cuidar el capital antes de tener un rendimiento extraordinario. Porque el capital, si lo llegas a perder teniendo 65 años, es muy difícil que salgas a trabajar nuevamente para tratar de recuperarlo. Cambio, si uno tiene 30 años y está construyendo el capital, si tiene una baja circunstancial, puede simplemente esperar a que la misma se recupere o puede recuperarse uno mismo con los aportes que va haciendo de capital. Entonces, es muy importante que se alinee el horizonte de inversión con el riesgo que uno toma en la cartera y esa distribución entre activos de renta fija y renta variable. Esto lo hacemos todos de manera gratuita, no cobramos costo de asesoramiento para cuentas con importes mayores a $15.000. Pueden visitarlo y verlo en nuestra página wsminversiones.com.ar. Y tenemos otro servicio nuevo que lanzamos hace un poquito más de un mes, que es exactamente lo mismo que el anterior, el acceso a los canales de Telegram, la revisión de cartera, la videollamada, evaluación de carteras previas, armado de cartera desde cero y acceso o la respuesta de preguntas de manera personal con cada uno de los clientes todos los días en horario de mercado. Ambos servicios ofrecen para los clientes que tienen $15.000 como para los que no los tienen, que pueden contratar un servicio de asesoramiento a través del pago de un arancel anual. El pago de ese arancel anual varía según la modalidad de pago que uno elija. Es más barato si pagan por transferencia bancaria, sale un poquito más si pagan con tarjeta de crédito en un pago y sale un poquitito más todavía si pagan en tarjeta de crédito en 3 cuotas. Así que eso lo pueden visitar y ver todas las opciones que hay en la página web nuestra, wsminversiones.com.ar. Ahí tienen 2 botones, si quieren asesoramiento por WhatsApp o coordinar la videollamada, y directamente ya empiezan a hablar con un asesor idóneo miembro de nuestro equipo, sea Martín o sea Florencia. Todas las consultas nos llegan directamente a nuestro equipo. Bueno, veo que no hay más preguntas. Si no surge una, ahora último momento, ya les agradezco y lo cerramos. ¿Cauciones bursátiles en dólares conviene? Se ve que no estaba viendo las preguntas. ¿Conviene y no conviene? Conviene si tu alternativa es no ganar absolutamente nada, porque cualquier cosa que ganes por encima de nada, lógicamente es más atractivo que no ganar absolutamente nada. No conviene si tenés pensado inmovilizar el capital por un año. ¿Por qué? Porque una caución en dólares que vos quieras ir renovando, hoy por ejemplo la caución a 24 horas en dólares te paga una tasa del 2%. Una caución en dólares a 30 días está pagando una tasa a 32 días cerró en el 2% también. Entonces, si yo puedo, el capital, en lugar de hacer una caución cada 30 días, porque no sé si voy a utilizar la plata o no, medianamente tener una previsibilidad de cuándo voy a tener el gasto y comprar una caución, comprar una obligación negociable que vence dentro de un año, probablemente la obligación negociable me va a ganar 4 o 5% en dólares contra la caución que si la coloco a 30 días y la voy renovando, me paga un 2%. Si la alternativa, porque no sé cuándo voy a realizar, por ejemplo, una operación inmobiliaria, que no sé si será este mes o el mes que viene o el otro mes, y no puedo ir hacia una obligación negociable, sí, vayan a una caución que es mejor ganar 2% a no ganar nada. Ahí tengan en cuenta también que la caución en dólares tiene una comisión inferior a los gastos comisionales en pesos, pero existe también, es en torno al 0,5%. Así que del 2% que tienen de comisión les queda neto más o menos el 1,5% si hacen una caución en dólares. ¿Conviene Google CDR, conviene vender
algo en estos valores, depende por qué lo hayas comprado, si lo querés mantener o no a largo plazo, si lo compraste a un buen precio, por ejemplo, con la baja que tuviste en abril, puedes tomar ganancia de esa operación que subió más de un 30% desde mínimos. Los bonos duales pagan una tasa de interés fija también, o puede variar de acuerdo a cuánto es la tasa TAMAR a la fecha de vencimiento. La tasa TAMAR varía todos los días. Bueno, no todos los días, pero es una política del Banco Central. Entonces, si baja la tasa TAMAR, a usted va a bajar la tasa de rendimiento del bono dual. Acuérdate que el bono dual te paga una tasa TAMAR generalmente más un diferencial. Por ahí es TAMAR más 1. Y si hoy tenés la TAMAR en 30, vos vas a ganar 31%. Pero si la TAMAR te baja al 25, vos vas a ganar 26%. Así que esos casos que siempre que tenga un instrumento con un índice variable, tenés el riesgo de que te salga mal, como pueden ser también los instrumentos que ajustan por ser. Una pregunta, ¿cuál es la letra S15G5? Dame un segundito que te digo. S15G5 es el vencimiento de la LECAP a mediados de agosto. Hola, lo más conveniente sería una letra corta o no entendí nada. Sí, entendiste bien, lo más conveniente sería una letra corta, pero depende cuál letra corta. No te conviene la letra que venza dentro de 15 días o la que vence dentro de un mes, sí te empiezan a convenir las letras que vencen a partir de 2 meses en adelante por las comisiones que te cobra el broker. En Mercado Pago la tasa está en 24%. Bueno, ahí ven el desastre que es utilizar Mercado Pago como cuenta remunerada cuando uno puede tener determinada planificación sobre su dinero y colocarlo a tasas más atractivas. A ver si hay alguna otra pregunta. Me ofrecieron abrir una cuenta en Trader. No sé qué es Trader. Si el Trader es el nombre de un broker, lo desconozco. Me llegan un montón de mensajes. No me sabía esto. ¿Cuál es el mínimo para operar caución en dólares? $3.000 en el caso de Balance y en pesos desde $1.000.000. ¿Hay alguna página que pueda comparar el rendimiento de los fondos comunes de inversión? No, la verdad que no conozco ninguna que funcione bien, porque depende de que la contraparte, es decir, el administrador del fondo común de inversión, le envíe todos los días esa información a una página que no tiene ningún interés en... o sea, el broker, yo si soy un broker y tengo mis fondos con un rendimiento que lo publico a través de mi página, ¿qué gano en compartir toda esa información de manera transparente y dársela a otro para que analice y todos visiten la página del otro broker? Imagínense que esa página tiene que, a su vez, relevar todos los rendimientos de todos los fondos comunes de inversión que cotizan en el país, que son más de 300. Así que no conozco ninguno que opere de manera bien. Si tenés en algunas plataformas de algunos brokers, algunos fondos puntuales que podés comparar cómo se fueron comportando en el tiempo, pero no mucho más que eso. No están absolutamente todos los fondos comunes de inversión listados para que vos compares los rendimientos. Sí figuran en la página de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, como dije, todos los fondos que existen en el país y tienen que informar lo que es la variación de la cuota parte de manera diaria. Eso ocurre todo de manera automática y ahí, bueno, pueden ustedes conectarse o ingresar en la página web, mejor dicho, para buscar el fondo que ustedes quieran, ver el rendimiento diario y anualizarlo, entendiendo que eso es simplemente la anualización del rendimiento del último día y que no tiene nada que ver con lo que vaya a rendir de acá hacia el futuro. Ese es un problema, si se quiere, con todos los fondos comunes de inversión. Vos nunca sabés cuánto te va a rendir hacia adelante, porque está compuesto por un montón de instrumentos que todos los días van venciendo y se van suscribiendo y se va rescatando dinero a los fondos comunes de inversión y hace que el valor de la cuota parte varíe, generando a veces ganancias y a veces pérdidas. Si no quieren asumir ese riesgo, vayan directamente y operen ustedes el instrumento. Operen ustedes la LECAP, operen ustedes la caución bursátil, no lo hagan a través de un fondo común de inversión, si es que tienen realmente el tiempo. Para la LECAP no se necesita mucho tiempo porque la compran hoy y si vencen 2 meses, saben que en 2 meses tienen la plata. Para la caución, como comentamos ya en este vivo, requiere su nivel de atención porque cada día que se olviden de hacer una caución va a ser un día de que la tasa que le va a generar es cero y eso le baja el rendimiento de todo ese dinero que tuvieron sin invertir, por más que el día anterior hayan tenido una tasa del 70%, si al día posterior no colocaron y no obtuvieron nada, les rendía más tener la plata en un fondo con inversión. Bueno, veo que no hay más preguntas ahora sí. De última, si tienen algo más para consultarnos. Hola, no entiendo por qué un fondo opera renta fija como las LECAP puede mostrar pérdidas. Bueno, lo expliqué antes, por ahí no estabas, Sabri. Porque la evaluación de los fondos comunes de inversión se determina por una cuota parte. Esa cuota parte representa el precio de todos los instrumentos que componen la cartera del fondo común de inversión. Muchos de estos instrumentos son LECAP. En un fondo común de inversión de LECAP, como había comentado anteriormente, cuando el gobierno tuvo que salir a emitir LECAP a una tasa por encima de la tasa que se ubicaba en el mercado, que en ese momento estaba en un
37, 38%, y salió el Tesoro a emitir una LECAP a una tasa de un 47, para que una LECAP te rinda 47, el precio tiene que bajar. Como bajó el precio de la LECAP, había un instrumento que ahora rendía 47, pero esas LECAP que bajaron de precio, en algún momento fueron comprados por un fondo común de inversión y formaban parte de la cartera del fondo común de inversión. Y esa semana, cuando subieron las tasas, porque apareció esa nueva LECAP, se acomodaron todos los vencimientos de todas las LECAP para que se iguale, perdón, lo que es el rendimiento de la tasa interna de retorno. O sea, para que suba la tasa tiene que bajar el precio. Y si ese instrumento ya forma parte de la cartera de un fondo común de inversión, ese fondo común de inversión va a rendir negativo por más que tenga un instrumento de renta fija. ¿Por qué? Porque tiene muchos instrumentos de renta fija. Ahora, si ese fondo común de inversión tuviera, por ejemplo, una fecha de vencimiento, tenés garantizado que ahí siempre vas a ganar plata, porque a la fecha de vencimiento siempre te va a dar un rendimiento positivo. Como los fondos comunes de inversión no tienen vencimiento, son instrumentos eternos, cada vez que vence una obligación negociable o un instrumento de inversión que tienen en cartera, automáticamente salen y compran otro. Esa es la dinámica de operatoria. El fondo común de inversión nunca te podés garantizar de estar en un instrumento de renta fija y no tener pérdida. Así que si vas a ir de corto plazo o tenés una necesidad de capital en menos de un mes, no es conveniente que vayas a un fondo de LECAP, y por más que te rinde un poquito menos, vas a tener más tranquilidad en un fondo de money market que en un fondo de LECAP, o mínimamente si querés combinar estrategias, ponete un 75% en un money market y un 25% en el de LECAP, cosa que si necesitas parte de ese dinero, la saques justamente del fondo de money market que no te ha hecho perder. Bueno, ahora sí lo cierro. Muchas gracias a todos. Espero que les haya servido ahí clarísimo. Un placer escucharte. Nos ayudas tanto a comprender. Bueno, me encanta, Paola, que sirva. El objetivo de estos vivos es siempre brindar un poquito de información financiera, que las personas que aún no se animó y que todavía está haciendo el plazo fijo, vea que hay instrumentos que te rinden más que el 30% de tasa de plazo fijo. Tenés LECAP con tasas del 37 y con tasas efectivas del 45. Es mucha la diferencia para que ustedes sigan dejando la plata en un plazo fijo. Así que cualquier duda nos mandan un mensajito por WhatsApp a cualquiera de los chicos del equipo, a Martín, a Florencia, a mí, o si no directamente, van a la página web nuestra y ahí figuran los dos servicios, con costo, sin costo, la posibilidad de pedir una videollamada, tener asesoramiento directamente por WhatsApp, y ahí me está llamando mi dueña, Laura Bursátil, que la tengo que pasar a buscar para ir a visitar a Gastón. Y a Laura le damos una felicitación porque hoy estuvo en el piso de CNN en Argentina. La verdad que es un logro, un mérito muy, muy importante, y la felicitamos ya cuando apareció en el piso anterior. Hoy apareció en el piso, pero ya había aparecido anteriormente cuando estaba de vacaciones justamente, así que la buscan por todos lados. Así que bueno, me voy para ir a buscar a Laura. Muchas gracias a todos y nos vemos.